Le damos gracias a Dios por su fidelidad en este día. Hoy es el Domingo de Ramos, el día que comienza la Semana Santa, y esta semana estará llena de diferentes oportunidades para celebrar y unirnos, y hablaremos de eso un poco más tarde. Pero hoy marcamos la celebración de cómo Dios logró la redención de los pecadores. Ese evento que nosotros celebramos, que se llama la resurrección, que la celebraremos la semana que viene, empezó con esa última entrada que Jesús hizo en la ciudad de Jerusalén. Este es el punto culminante del año cristiano, aunque sigue el ciclo del calendario litúrgico. El punto más alto es la celebración de la resurrección, pero también es un aspecto regular del ritmo anual que nosotros vivimos, que nosotros cada año celebramos este ciclo, recordándonos de todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios promete y todo lo que Dios llama a cada uno de nosotros a hacer. La Semana Santa comienza con Jesús entrando en la ciudad santa de Dios y ayudando al pueblo de Israel y ayudándonos a nosotros a ver y entender qué es lo que Él desea de nosotros. Este evento es un evento interesante porque mucha de la gente que estaban ahí en ese día realmente no entendían lo que estaba pasando. No sé o no creo que ellos realmente sabían cómo es que esa semana iba a terminar. Solamente sabían lo que ellos querían que ocurriera en ese momento. Estaremos en el Evangelio de Marcos, es el Evangelio de enfoque de este año, y miraremos el capítulo 11, lo que este evangelista nos dice acerca de este evento. En Marcos 11, lo que él nos dice es la narración más normal de todos los evangelistas. Y esto continúa la tendencia de Marcos a dejar que las acciones de Jesús hablen más de su propio comentario acerca de él. Así que cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, lo que estamos leyendo es como una historia, no un comentario del ministerio de Jesús. Marcos quiere y quería que nosotros, cuando miremos a Jesús, miremos lo que Él estaba haciendo y que lleguemos a una conclusión individual acerca de lo que nosotros debemos de creer y lo que debemos de hacer acerca de Jesús. Jesús no iba a declarar públicamente quién era Él, pero cada cosa que Él hacía y cómo Él hablaba era una declaración en sí de quién Él era. Pero hay una diferencia. Él quería demostrar quién era, no solamente declararlo con sus labios y su voz. Algunos, en comentando acerca de esta diferencia en Marcos, ha llamado esto el secreto mesiánico, que él estaba caminando y hablando y obrando en la manera que la gente esperaban, pero realmente no estaba diciéndolo en una manera obvia. Estaba tratando de ayudar a la gente que vean quién él era, en vez de que él tuviese haber tenido de decírselo en sí. Estaremos en Marcos 11 y vamos a leer una porción aquí de lo que ocurrió cuando él entró. Esto se llama la entrada triunfal y hablaremos un poco de esto hoy. Y cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betanía, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta y afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron:
¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima los mantos y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramos que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betanía con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Que Dios nos ayude a ver algo nuevo en este día acerca del ministerio de nuestro Dios. Déjenme hacerle una pregunta, como para empezar y ayudarnos a enfocarnos un poco más en lo que debemos de ver aquí en este encuentro, en este momento en la vida de Jesús. ¿Qué quieren de Jesús? Cuando ustedes piensan en su fe, en su relación con el Señor, ¿qué quieren de Él? Podemos ver que los discípulos querían un maestro venerado. Vemos que la multitud quería un rey conquistador. Vemos que los romanos querían deshacerse de una molestia en un maestro campesino. Y los líderes religiosos querían que este hombre fuese desacreditado en los ojos del pueblo. Esto ya lo sabemos porque el testimonio del Evangelio se nos dice esto. Pero nosotros como creyentes hace 2000 años después tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es que nosotros queremos del Señor? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Él? Si nosotros nos encontrábamos en ese momento, ¿qué es que nosotros diríamos acerca de quién Él es? ¿Y cómo es que nosotros interactuamos con Él en ese momento? Yo creo que lo que Marcos nos dice aquí es una guía a través que nosotros podemos ver estos eventos y podemos entender un poco mejor qué es lo que nosotros debemos de querer acerca de nuestro Dios. Miremos lo que estaba pasando. Al concluir la jornada del Señor, Él va y se está ya preparando a ir a esa culminación de su ministerio y Él sabe que su muerte viene. Él le dice a sus discípulos: prepárense, porque yo voy a ser crucificado. Y sabemos muchas de las conversaciones que ellos tuvieron hasta que Pedro le dijo a Jesús que nunca jamás dejaría que algo así le pasara a él. Y Jesús le dice a Pedro: tú no entiendes lo que yo estoy tratando de hacer. Hasta lo llama un hijo del diablo. Y Pedro, yo no sé, pero si alguien me dice algo así, especialmente si es el Señor, yo me sorprendo de cómo me siento en ese momento. Pero tú no sabes que yo te amo. Y nosotros sabemos la historia de Pedro. Pero Jesús se estaba preparando a llegar a este momento, a entrar en la ciudad de Dios. En esta última temporada, Jesús entra en esta ciudad y cuando Él llega, Él sabe que esta va a ser la última vez que Él va a entrar en esta ciudad como humano. Él sabe que esta va a ser la última vez que Él entraría a esta ciudad para celebrar lo que Dios había hecho en Egipto. Él sabía que esta iba a ser la última vez que sus discípulos iban a poder estar con Él cuando Él enseñaba en el templo y caminaba por las carreteras de esa ciudad. Esta fue la última Pascua de la vida terrenal de nuestro Señor.
Y él se estaba preparando para este momento. Y al llegar al tiempo, él le dice a dos de los discípulos que estaban con él, él le dice, vayan y buscan un burrito. Aquí nos dice, lo llama un pollino. Búsquenme algo en cual yo puedo ir y entrar y montarme y entrar en esta ciudad. Y los dos discípulos van y buscan un burro para que él lo monte. Pero debemos hacer esta pregunta: ¿por qué esta vez Jesús quiere entrar montado en un animal de servicio? ¿Por qué necesitaba este tiempo, en este día, un burro? Y lo que estaba haciendo Jesús es que estaba cumpliendo una profecía. En Zacarías 9:9 encontramos lo que él estaba cumpliendo. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Por los primeros 30 años de la vida de Jesús, él entraba caminando. Pero ahora, en este último día, en esta última semana de su vida, él entra cumpliendo una profecía que declara quién él es. Y yo sé que muchos de los judíos sabían de esta profecía. Ellos entendían lo que esto significaba. Y pensaron que ellos entendían lo que Jesús estaba tratando de hacer. Pero realmente no. Jesús entra en la ciudad montado en un símbolo de paz. Muchos de nosotros, cuando pensamos en el burro, no realmente pensamos en un animal de rey. Pero la realidad es cuando un rey entraba a una ciudad que había conquistado, entraba en un caballo, un caballo blanco, marcando su victoria como guerrero. Pero cuando él quería entrar dándole ánimo y bajándole la ansiedad a una ciudad o una nación, él entraba, por lo menos en la tradición judía, entraba en un asno. Caminaba en un burro. Porque él no vino a conquistar la ciudad. Jesús vino a traer paz. Y cuando él entra esa última vez, él declara su intención de entrar como príncipe de paz en la ciudad de Dios, en el símbolo de paz. Y yo no creo que mucha de la gente realmente entendían lo que estaba pasando. Ellos pensaban que él se estaba declarando rey, que se estaba declarando un conquistador, o que por lo menos iba a intentar a restablecer el reino de David. Pero Dios siempre está obrando en niveles que no siempre entendemos. Que Dios está hablando en niveles que a veces no las vemos porque estamos buscando a otra cosa. Por eso es que le hice la pregunta: ¿qué es que quieren? ¿Qué quieren de Jesús? ¿Qué quieren de Él? Porque si nosotros no vemos quién Él es, si no vemos lo que Él está haciendo, realmente fallaremos en entender lo que Él está logrando para nosotros. Jesús entra esa última vez en ese domingo de Ramos. Y yo creo que el significado de su entrada se perdió en muchos de los que estaban allí en ese día. Y yo creo que perdieron lo que Jesús estaba haciendo porque los recibieron con sus propias agendas en mente. Ellos estaban buscando algo que Él no realmente estaba trayendo. Ellos estaban buscando algo que esperaban que se les hiciera a ellos más fácil la vida, pero que realmente no estaban glorificando a Dios con sus esfuerzos. Y yo sé que es difícil ver eso
de vez en cuando porque ellos estaban declarando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están declarando una adoración. Pero ¿por qué lo estaban haciendo? Porque ellos esperaban un rey conquistador de los que lo estaban oprimiendo. No un liberador de sus pecados. No un liberador eterno. Solamente estaban buscando un salvador en el mundo. Así que Jesús se prepara, él viene y se está preparando. Los años antes de este día, Él está preparando a su pueblo, enseñando, siendo ejemplo de quién Él es y lo que Él quiere y espera de su gente, de sus discípulos. Y ahora que entra, Él entra en el símbolo de paz. Y Él le dice a la gente, la razón por la cual yo vengo puede ser que ustedes no la entiendan ahora. Pero no quiero que nosotros pensemos que Jesús solamente se estaba preparando para este día, sino que Él entró para presentarse como rey. Él vino a declarar quién Él era, pero no con su voz, como he dicho ya. Jesús no se declara a sí mismo como rey, sino que Él viene como Él es. Él entra como rey. Él no tiene que probarle a nadie en quién Él es. Él no tiene que enseñarle a nadie en quién Él es, pero Él entra, Él viene como vivió, en humildad, en sencillez. Él entra sabiendo ya quién Él es, entendiendo cómo es que Él estaba cumpliendo los propósitos de Dios, entendiendo que Él era el único que podía salvar a su pueblo. Él lo sabe ya, Él ya lo sabe. Y Él entra presentándose como rey, ayudando al pueblo de Israel a entender que el rey que Dios prometió ha llegado en sus medios. Pero pienso, ¿por qué tuvieron tanta dificultad en ver esto la gente? Ahora, yo sé que algunos creen que la gente que declararon Hosana son los mismos que gritaron que lo crucifiquen. Y la realidad es que no hay evidencia de eso. Los que los recibieron el domingo y los que gritaron en su juicio el viernes son dos grupos diferentes. Tenían intereses diferentes, tenían propósitos diferentes. Así que no podemos acusar a aquellos que los recibieron a ser los mismos que estaban también gritando que lo mataran. Puede ser que habían algunos que cruzaban en esos grupos, pero no fueron los mismos grupos. Jerusalén era una ciudad grande y durante este tiempo había mucha gente que estaban pasando por allí. Así que aquellos que querían que Jesús fuera el rey que ellos esperaban, en la manera que ellos esperaban, ellos fueron los que recibieron a Jesús. Pero también había otros que querían deshacerse de él y querían que él se fuera de la nación, que cuando recibieron la oportunidad, gritaron que lo mataran. Pero hasta aquellos que estaban ahí en ese domingo, ellos también no entendieron bien lo que Jesús estaba haciendo. Todo lo que Jesús hace marca su papel de rey. El burro como símbolo de paz, como símbolo de rey. La entrada llegando como rey conquistador, pero no como conquistador que estaba llevando a sus enemigos como esclavos. La vida que él vivió, los milagros que realizó, todo lo que él hizo hasta este punto, estaban indicando quién él era, pero la gente no lo vieron. Todavía tenían sus propias ideas de lo que ellos querían de Jesús. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos esa tentación también. Que vemos a Jesús en toda su realidad, en todo su poder y queremos y creemos que Él puede hacer o debe hacer lo que nosotros queremos. Pero la realidad es que nosotros debemos de recibir a Jesús como Él entra, como Él es, como Él ha hecho en su vida, en los testimonios de los que
vivieron con Él. Debemos de verlo a Él como Él se presentó, no como nosotros queremos que Él sea. Y esa es una diferencia que es difícil a veces de manejar, porque todo lo que el mundo nos dice es que el mundo nos dice que nosotros podemos pedirle a Dios lo que nosotros queremos, porque Dios tiene que darnos lo que nosotros le pedimos. Y le hacemos a Dios que sea un Santa Claus, que tenemos una lista de cosas y que Dios debe de darnos estas cosas, porque si no lo hace, Él realmente no es un buen padre. Pero un reino funciona así. Un reino funciona así. Cuando Él declara, nosotros obedecemos. Cuando Él dice, nosotros hacemos. Eso es como debe de funcionar en un reino. Y Marcos nos muestra todas las pistas de que Jesús dio. Pero Él espera que nosotros tomemos nuestras propias decisiones acerca de Jesús. Él no dice, Marco no dice que Jesús era el Mesías, Él no dice que Él era el rey que venía, que fue prometido, pero Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para llegar a esa conclusión. Él nos dice todo lo que nosotros tenemos que ver y oír para que podamos entender quién Jesús realmente es. Y nosotros que tenemos que llegar a ese momento, a ese punto que realmente entendemos quién es Jesús. Lo que vemos a menudo depende de lo que anhelamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros realmente queremos? Porque tenemos que liberarnos de nuestras suposiciones, nuestras expectativas de Dios. Y tenemos que dejar que Él indique qué es lo que Él está haciendo, quién Él es, y entonces acomodar nuestras vidas y nuestro entendimiento acerca de eso. Porque si no lo hacemos así, tendremos falsas ideas de quién es Dios, de quién es Jesús y de qué es nuestra fe. Y siempre nos vamos a sentir como si algo está faltando en nuestras vidas. Porque estamos basando lo que nosotros creemos acerca de Él en cosas que realmente no existen, no son verdades, son cosas que las hemos inventado para poder mantener algo que nosotros creemos que debemos de mantener. Jesús se prepara y después se presenta. Pero algo interesante ocurre. La presencia de Jesús es la señal del reino de Dios. Cuando Jesús entra, la gente grita, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana fue un grito de ayuda. Solo más tarde este grito se convierte en una proclamación de alabanza. Pero Hosana quiere decir, salva ahora. Oramos. Sálvanos ahora. Eso es lo que estaban gritando. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y estaban gritando la cosa correcta, a la persona correcta. Pero la razón por la cual la estaban haciendo realmente no estaba conforme a lo que Jesús estaba tratando de cumplir. Le estaban pidiendo a la persona correcta que nos salve. Sálvanos, Señor, sálvanos. Pero la manera en que Él los iba a salvar no era la manera en que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando ayuda. Estaban mirando al que viene en el nombre del Señor. Estaban buscando a la persona correcta, pero no entendían que la manera en que Él los iba a salvar, la manera que Él los iba a redimir, no era en un momento de guerra terrenal, de combate contra otras naciones, sino contra el pecado, contra la maldad, contra las ideas falsas, las doctrinas falsas que imponían entre ellos y su relación con Dios. La presencia de Jesús es la señal del reino de Dios, y que el reino de Dios no es un reino de este mundo, es un reino del cielo.
Así que todo lo que estaba pasando lo estaban interpretando en una manera incorrecta, porque sus expectativas y sus deseos y lo que anhelaban no estaban conforme a lo que Jesús le estaba diciendo y enseñando. Yo no sé cómo ustedes se sienten acerca de eso, pero yo sé que hay veces en mi vida que yo creo que yo sé lo que Dios está tratando de hacer. Que yo creo que yo sé cómo es que Dios está obrando y funcionando. Pero la realidad es que yo quiero que Él haga lo que yo quiero que Él haga. Yo quiero que Él se conforme a mis deseos, a lo que yo quiero que Él obre en mi vida, y realmente no me estoy sometiendo a lo que Él ha dicho, a lo que Él ya me ha enseñado, a lo que Él ya me ha demostrado, a quién Él es. Y cuando Jesús entra y cuando Jesús se presenta, Él dice: la presencia del reino de Dios está aquí, en mí. Pero lo que ellos estaban buscando no eran el reino de Dios, era el reino de su padre David. Que Dios restableciera el reino del tiempo más glorioso de su historia y no del reino de la gloria de Dios. Piensen en eso. Y en realidad yo no le falto eso a la gente. Yo no me siento, yo no quiero decir que ellos realmente estaban tan mal. ¿Qué más podían hacer? Ya por siglos estaban experimentando una opresión por causa del imperio romano, y ahora se encuentran con una oportunidad. Alguien que realmente puede cumplir todo lo que ellos estaban esperando, lo encuentran en Jesús y creen: puede ser que este sea el que estábamos esperando. Y la realidad es que Él es el que están esperando, pero no entienden cómo es que Dios estaba tratando de cumplir las promesas que le había hecho el pueblo. ¿Y cómo lo van a entender? Nunca había ocurrido. Nunca había pasado. Todas las cosas que habían ocurrido siempre eran cosas que habían ocurrido en el mundo, en el tiempo, pero ahora Dios entra en la experiencia humana y dice: lo que yo voy a hacer va a ser un cambio espiritual. ¿Qué van a hacer la gente? Hacen lo que ellos saben hacer. Funcionan de acuerdo a lo que ellos entienden en ese momento. Así que no quiero darle un tiempo difícil así, no quiero decir que realmente fallaron, porque la realidad es que si yo estuviese allí, yo haría lo mismo. No se crean que son mejores porque creen que saben más ahora. Si nosotros teníamos la misma información que ellos tuviesen, nosotros haríamos las mismas cosas. Los mejores de nosotros haríamos lo que ellos hicieron. Y cuando Jesús entra y Él declara por su ejemplo, por sus obras, que la presencia del reino de Dios está en Él, Él está diciendo y declarando que solo en el reino de Dios se encuentra la salvación. No en los reinos de este mundo, no en el reino de David, no en el reino que ellos quieren construir, sino que en el reino de Dios se encuentra la salvación. En mí, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy cumpliendo, se encuentra todo lo que ellos realmente necesitan. Porque solo en el reino de Dios se encuentra la liberación de nuestro enemigo. El reino de Dios entró ese día en la ciudad de Jerusalén. El reino de Dios se estaba declarando en una acción sencilla cuando Jesús entra montado sobre ese pollino. Jesús es la señal de la autoridad de Dios irrumpiendo en el caos de este mundo quebrantado. Cuando Él entra, Él señala que todavía hay momentos que podemos tener esperanza sobre lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tenemos oportunidad de creer, de crecer, de entender quién Él es, y podemos vivir confiados que en lo que Él va a cumplir realmente es una realidad.
La historia de este momento es una historia interesante porque realmente es una cosa sencilla. Si pensamos en lo que ocurrió en ese momento, es una cosa sencilla. Jesús dice a sus discípulos, ve y búscame algo para montarme y entrar. Lo buscan, ellos llegan, empiezan, ellos tiran los mantos, los ramos. Él entra, llega al templo y cuando llega ahí dice, ya está tarde, vámonos a casa. Y así termina el día. Nada realmente ocurre en el sentido de que algo espectacular ocurrió, pero algo espectacular ocurrió. El Mesías de Dios, el rey de Jerusalén, el rey verdadero de Jerusalén, entró en su ciudad y muchos de la gente se perdieron lo que estaba pasando. Y yo sé que eso suena un poco negativo y no quiero que se sientan que no es negativo. Pero quiero que nosotros entendamos que van a haber momentos en nuestras vidas que Dios va a estar obrando, que Dios se va a presentar, que Dios va a entrar en nuestras situaciones y nosotros vamos a creer que nada está pasando, pero Dios está cumpliendo sus promesas en nuestros medios. Así que no importa si nosotros vemos o no vemos, si entendemos o no entendemos, si recibimos bien o no lo recibimos bien. Si Dios quiere cumplir sus promesas, Él lo va a hacer sin nuestro permiso. Y cuando Jesús entra, Él entra declarando la totalidad de quién Él es por nuestro bien. Para mí eso es lo que le da un poco más de sentido a este evento. Es un evento extraño en ese sentido, que Dios está obrando y cumpliendo todo lo que Él ha dicho y prometido, y aunque nadie realmente entiende lo que está pasando. Jesús es la señal de la autoridad de Dios. Y no importa, en un sentido, no importa si nosotros lo vemos cuando ocurre ese momento. Pero cuando realizamos lo que está pasando, cuando realizamos lo que Dios estaba haciendo, ¿qué acción tomamos? ¿Qué hacemos entonces? Porque Jesús es la respuesta que nosotros estamos buscando, pero una respuesta a una pregunta que realmente no estamos preguntando. Él es la respuesta, Jesús es la respuesta a la pregunta más importante de nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no la estamos haciendo. La gente quería un alivio de los problemas terrenales, querían la salvación de la opresión temporal, pero Jesús vino a traer esperanza eterna. Él vino a traer una esperanza espiritual. Él vino a establecer el reino de Dios y su reino, y estaba peleando una guerra diferente de la cual nosotros queríamos. Por eso es la razón que Él entró a la ciudad con paz. Porque Él no estaba batallando contra la gente que estaba en la ciudad. Él no estaba batallando contra la gente que se encontraban caminando y entrando en ese día. Él estaba batallando contra los enemigos espirituales de las almas de la gente en su alrededor. Y Jesús es la respuesta a la pregunta que nosotros debemos hacer más a menudo. Y esa pregunta es esta: ¿qué es lo que Dios va a hacer a restaurar mi relación con Él? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para ayudarme a realmente recibir la totalidad de las bendiciones que Él ha prometido? Y la respuesta que Dios da a esa pregunta es: lo que Él va a hacer es enviar a su Hijo Jesús. Podemos pasar por alto lo que Dios está haciendo cuando tratamos de convencerlo a Él que haga lo que queremos. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Dios no necesita nuestra opinión para saber lo que Él debe de hacer. Dios no necesita que nosotros le pongamos a Él nuestras restricciones.
O solamente lo que Él quiere es que nosotros nos sometemos a su deber, a su propósito, a su voluntad y que nosotros empecemos a obedecer lo que Él nos ha dicho ya. Pero con demasiada frecuencia hay muchos que creen que Dios necesita nuestra ayuda. No, Él no la necesita. Si Él deja que nosotros participemos en su voluntad, eso es una bendición para nosotros. No es un requisito para que se cumpla lo que Dios está tratando de hacer. Y por eso es que Jesús es la respuesta correcta, pero a la repregunta que no realmente estamos haciendo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo quiero que recibas a mi hijo. Eso es lo que Él quiere. Recíbanlo. No traten de ayudarlo a cumplir su voluntad. Recíbanlo y dejen que Él haga y cumpla el propósito por lo cual yo lo envié al mundo. Las personas que crucificaron a Jesús, como dije ya, no eran como los que los recibieron. Estos vinieron con esperanza, pero los demás ya habían deshecho de lo que Dios estaba tratando de hacer. Los eventos de ese primer domingo de Ramos fueron la culminación del ministerio de Jesús. En su entrada, Dios confirmó sus promesas y validó que podemos confiar en Él. Eso es lo que significa ese día. Todo lo que necesitamos para tener una relación con Dios se encuentra en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ese trabajo de redención, de salvación, se ha completado. No hay nada más de hacer. No hay nada más que nosotros requiere de nosotros, de que Dios requiere de nosotros. No hay nada más que nosotros tenemos que tratar de convencerle a Dios que nos ame más. Ya Dios ha señalado que todo su amor ya Él nos dio. Ese primer domingo de Ramos, nosotros sabemos cómo termina la semana, pero ese primer domingo de Ramos la gente todavía no sabían cómo esa semana iba a concluir. La gente entró en sus puertas con expectativas. Entraron con demandas, entraron con suposiciones, pero no es así como debemos entrar en las puertas del reino de Dios. Debemos entrar en sus puertas con alabanza y acción de gracias. Tenemos que reconocer quién es Jesús. Miren lo que dice el Salmo 24, uno de esos salmos proféticos que nos ayuda a realmente ver lo que Dios estaba tratando de hacer. Salmos 24, empezando en el verso 8. Y voy a leer solamente 3 versículos. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Jesús entra como el Rey de gloria y la gente declaran Hosana en las alturas. Todo lo que está pasando, por no decirlo de otra manera, está pasando bien, está pasando de una manera correcta, pero estaba faltando la realización de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Así que nosotros, en este día, en este domingo de Ramos, le hago una segunda pregunta. Empecé con ¿qué quieren de Jesús?
Pero quiero terminar haciéndole esta pregunta. ¿Cómo has entrado en sus puertas? ¿Cómo has entrado en la puerta del reino de Dios? ¿Qué te impide entrar como Él merece? Declarando en alabanza, en acción de gracias, quién Él es. Al entrar en esta semana, los invito a venir el jueves y el viernes mientras continuamos nuestra preparación para el domingo de resurrección. Continuemos aprendiendo cómo entrar en sus puertas con alabanza, la alabanza que Él merece. No se pierdan la oportunidad, no se la pierdan. Oremos. Señor, te damos gracias por los eventos de ese primer domingo de Ramos, en que nuestro Señor entró por las puertas de la ciudad de Jerusalén y declaró quién Él era. No en palabras, sino en acciones. No en tratando de convencer a nadie de quién Él era, pero dándonos señal con cada acción y cada movimiento que Él hizo, que Él estaba cumpliendo cada promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y por medio de revelación nos estaba dando todo lo que nosotros necesitamos para ver que Él estaba cumpliendo cada promesa para nosotros también. Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones en una manera más intencional, para que cuando veamos tu entrada, te podamos recibir como tú mereces. Que cuando vemos tus acciones y tus obras en nuestras vidas, realmente entendemos lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, para que podamos experimentar una satisfacción eterna en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad en todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.